Bien, una vez más, muy buenas noches con todos. Me confirma ahí, doctor Reader, por favor, si se puede ver. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Excelente. Listo. Muchísimas gracias una vez más a Audiápolis por la oportunidad. El día de hoy vamos a tocar el tema de organización de los documentos de archivo, ¿no? Esto es parte de un diplomado, estamos en la sesión número 6. Y siempre hacer extensivo las felicitaciones a todos los participantes por emplear o por mostrar interés en este constante aprendizaje. Si bien es cierto, uno nunca termina de aprender y qué mejor que usar nuestro tiempo en ello. Bien, sin más preámbulos, el temario del día de hoy son estos 6 puntos: la identificación de las series documentales, la elaboración del cuadro de las series documentales, la clasificación de los documentos de archivo, ordenamiento de documentos de archivo, codificación de los documentos de archivo y finalmente rotulación de unidades de conservación. Creo necesario, a modo de cuestión previa, ¿no? Hacer mención a los sistemas funcionales vigentes en nuestro país, ¿no? Estos sistemas funcionales son sistemas, básicamente, que son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública, ¿no? Que requieren ser realizadas, si no es por todas, en realidad. Y dentro de estos sistemas funcionales, que en total nuestro Estado peruano tiene 33 sistemas funcionales, encontramos precisamente al Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Cuyo ente rector es el Archivo General de la Nación. ¿Y qué hace este Sistema Nacional de Archivo? Este integra las entidades e instituciones de carácter público que realizan funciones de archivo en el ámbito nacional para alcanzar objetivos en la defensa, conservación, organización, que es lo que nos atañe el día de hoy, y servicio del patrimonio documental de la nación, aplicando principios, técnicas y métodos de archivo. Bien, dentro de este Sistema Nacional de Archivo es menester señalar que tenemos normas archivísticas, ¿no? Materializadas en directivas en mérito a determinados asuntos, llámense administración, organización, que es lo que vamos a ver el día de hoy. También tenemos una directiva específica para la descripción, para la valoración, transparencia y demás asuntos que tienen en pantalla. Cada uno de estos procesos tiene una normativa específica a seguir. Bien ha tenido el Archivo General de la Nación en desarrollar estas políticas archivísticas para realizar una correcta actividad acorde a la función que realizamos en diferentes entidades del Estado. Bien, entonces, vamos entrando, cuáles son los procesos archivísticos. Tenemos a la organización de documentos archivísticos, la descripción de documentos archivísticos, la valoración documental, la conservación y los servicios archivísticos. ¿Qué es en sí la organización? Ya sabemos que es un proceso archivístico, ¿no? En el que interviene un conjunto de acciones orientadas ¿a qué? A identificar las series documentales, ya sea unidad simple o compuesta, ¿no? Y la formación de las agrupaciones documentales, fondo, sección, serie, ¿no? ¿A partir de qué? De la aplicación de ciertos criterios. ¿Qué criterios? Identificación, clasificación, ordenación y signatura, producidos por unidades de organización o unidades funcionales de la entidad pública, que se sustentan en 2 principios, ¿no? Principios de procedencia y principio de orden original. Los he resaltado puesto que son necesarios. En una lámina siguiente vamos a precisar de qué tratan estos principios claves en el proceso, bueno, en realidad en todos los procesos archivísticos, más aún en este de organización. Entonces, cuando hablamos de organización, vamos a hacernos referencia de todas formas a un instrumento técnico, un instrumento archivístico, que es el cuadro de clasificación de fondo.
¿no? ¿Qué nos va a permitir este cuadro de clasificación de fondo? A identificar precisamente esas agrupaciones documentales, ¿no? Ya sabemos que las agrupaciones documentales son las series, secciones, ¿no? Y es de obligatoria aprobación a través de qué? De una resolución, no de un oficio, no de un documento, no de un circular, no, sino que tiene que ser una resolución emitida no por cualquier funcionario, sino por la más alta autoridad administrativa de la entidad pública. Asimismo, es un requisito indispensable para la gestión archivística y la gestión documental del sistema institucional de archivo. Entonces, podríamos ya responder a esta pregunta, ¿no? Teniendo claro qué es la organización, por qué es importante esta organización. Básicamente, ¿por qué? Porque va a facilitar encontrar documentos y no solamente encontrarlos, sino asegurar su correcta conservación y va a evitar también duplicidad o pérdidas que muchas veces se ha dado, ¿no? En la práctica. Y también va a permitir cumplir con las auditorías, con las fiscalizaciones y sobre todo también con el derecho al acceso de información, ¿no? En aras del principio de transparencia. Incluso hay plazos y demás para cumplir ello. Entonces, esta organización nos va a permitir todas estas actividades. En aras o en mérito al principio de legalidad, la norma para la organización de documentos archivísticos es la siguiente. Fue aprobada mediante resolución jefatural 180-2019 en septiembre del año en mención. En esta resolución jefatural resuelve aprobar la Directiva 10-2019. El objetivo básicamente es disponer de un documento técnico normativo que va a permitir el desarrollo de actividades para organizar precisamente estos documentos en las entidades públicas y establece las pautas y recomendaciones para una correcta organización de los documentos de acuerdo, claro está, a las normativas, ¿no? Y un cumplimiento de, el mismo Sistema Nacional de Archivos. Ahora bien, les mencionaba que es muy clave considerar esos principios archivísticos que también lo podemos encontrar incluso en la misma directiva, ¿no? En el numeral 6.1 tenemos el principio de procedencia. ¿Y qué será el principio de procedencia? Básicamente señala que cada documento debe estar en su fondo de procedencia y no debe mezclarse con otros. Esa relación existente entre los documentos y las entidades públicas que han producido, que han acumulado, que han conservado y que han utilizado para qué? Para el desarrollo de su propia actividad. Haciendo un poco de historia, según Nathalie de Wiley, un archivero e historiador francés, en abril de 1841, enuncia la noción de fondo de archivo. Y no es cualquier noción en realidad o un documento que lo trasladan, sino es una circular suscrita según nos indica que el mismo ministro de Interior de ese momento, de ese país, lo suscribe, ¿no? Y entre otras palabras, ¿qué nos quiere decir respecto a este principio de procedencia? Reunir los documentos por fondos, es decir, reunir todos los títulos que provienen de un cuerpo, de un establecimiento, de una familia o de un individuo, y disponer, según un cierto orden, los diferentes fondos. Orden. Los documentos solamente tienen relación con un establecimiento de un cuerpo o de una familia. No deben ser confundidos con los fondos de ese establecimiento, de ese cuerpo, de esa familia. Entonces podríamos decir que de Wiley es el primero en formular teóricamente este principio fundamental de la archivística allá por los años 1841. Bien. Y el siguiente principio es el principio de orden original, que también lo encontramos en la misma Directiva 010-2019, que nos dice, los fondos deben tener presente la organización, entiéndase organización, en este caso, por la clasificación y ordenación, ¿no? ¿Correspondiente a qué?
a las estructuras administrativas internas del organismo que los ha creado o a las actividades desarrolladas por las personas o entidades. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son esas estructuras administrativas, para qué han sido creadas o las actividades que desarrollan las mismas, ¿no? Para tener claro este principio o poder aplicarlo, mejor dicho, de manera correcta. Orden original. También con un poco de historia, von Seibel, director de los archivos del Estado en Prusia, allí en los años 1881, enunció el principio de respeto al orden original de los documentos. En esencia, disponía disponía que los documentos de cada fondo debían mantenerse en el orden que les hubiera dado la oficina de origen, en lugar de hacerlo por asuntos o materias. Es decir, una vez más, respetaba el orden de los documentos, ¿no? De dónde nació. Bien. Entonces, ya teniendo claro qué es organización, ya sabiendo cuáles son los principios claves para esta etapa, para la organización propiamente, dentro de ella, la misma Directiva 010-2019 nos habla de las etapas del proceso de organización en numeral 7.4 y nos indica que son 4 etapas de la organización: identificación, clasificación, ordenación y asignación de la asignatura, el código de serie, ¿no? Y que estas 4 etapas nos van a dar como fruto el cuadro de clasificación de fondo, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero desde ya vamos indicando que este cuadro, como bien lo hemos señalado, es un instrumento de gestión archivística, ¿no? Y que va a permitir identificar las agrupaciones documentales de cada entidad pública. En el mismo numeral, el 7.41 de la Directiva 10-2019, ya nos hace mención qué es lo que vamos a identificar, ¿no? Las etapas ya están: identificación, clasificación, ordenación, que lo vamos a ver el día de hoy, pero dentro de la identificación también nos hace mención qué es que vamos a identificar. 4 literales: organismo productor, vamos a identificar secciones, vamos a identificar tipos documentales y también vamos a identificar series documentales. Pero aquí creo y me detengo un minuto porque es importante entender que para poder identificar eh, dentro de esta etapa de la organización, que es la identificación, 2 aristas, ¿no? Uno es conocer, es investigar, es analizar el contexto de la entidad, ¿no? Y por otra parte, vamos a conocer también la documentación que emite la entidad. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos del organismo productor? No es otra cosa más que la entidad. Y para conocer la entidad debemos de, en primera instancia, ¿para qué fue creada la entidad? ¿No? Los documentos de gestión propiamente de la entidad. Debemos también conocer la misión, la visión, la razón de ser de la entidad. ¿Para qué fue creada? Fue creada mediante una norma, sí, pero ¿cuál va a ser la función de la entidad? Dentro de los documentos de gestión vamos a ver también incluso el organigrama. ¿Y qué vemos en el organigrama de una entidad? Vemos cómo es que está distribuida, qué unidades, áreas, oficinas comprenden dicha entidad y cuáles son sus roles, cuáles son las unidades de apoyo, cuáles son los órganos de línea, cuáles son los órganos asesores, entre otros. Y precisamente eso nos va a dar pie a ingresar a la siguiente etapa de identificación de secciones, porque en la identificación de secciones vamos a ver también cuál es la función de estas unidades orgánicas, para qué han sido creadas, ¿no? En la práctica, en realidad, en diferentes entidades a veces suprimen alguna área, a veces crean más áreas, pero tiene todo una razón de ser, ¿no? La función básicamente. Entonces, esta función se tiene que materializar.
¿En qué se materializa? En documentos. Entonces ahí ya identificamos los tipos documentales, ya sean simples, compuestos, ¿no? Y vamos a ver materializada la función de la unidad orgánica que pertenece a la entidad que es el organismo productor. Y con ello podemos entrar ya a las series documentales, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que sí me gustaría es que tengamos claro que tenemos que entender cuál es la razón de ser de la entidad para entender también cómo es que nace la documentación de dicha entidad. Bien, entonces de pronto alguien me pregunta, Wendy, entonces yo para identificar una serie documental tengo que leer directivas internas, tengo que leer documentos propios de la entidad o por lo menos la ley de creación de la entidad. Claro, claro que sí. Tenemos que saber de dónde nace. Recordemos bien cuáles son los principios que rigen esta etapa, este proceso archivístico. Bien, entonces, la etapa de la identificación, lo dice la misma directiva en el 7.41, que se realiza de forma previa a todo procedimiento archivístico. ¿Qué quiere decir? Tengo otras etapas, que es la clasificación, ordenamiento, la asignación, ponerle el código, ponerle el rótulo en cajas, archivos y demás. Pero, ¿de qué me sirve o por qué me voy a adelantar? ¿O habrá sentido, a ver, alguien que me diga en el chat, habrá sentido de que yo clasifique, ordene, ponga el código si es que no lo he identificado primero? No, ¿verdad? Entonces, de forma previa es necesario realizar esta etapa de la identificación y para ello tengo que saber cuáles son las funciones de las unidades orgánicas que pertenecen a esta entidad. Bien, entonces la identificación consiste en qué? En realizar una investigación exhaustiva sobre la estructura orgánica de la entidad, sobre sus funciones, sobre la producción documental, sobre los procesos y procedimientos propios. Bien, y los documentos de apoyo informativos deben separarse para no considerarlos como parte de las series documentales de la oficina en la etapa de identificación, porque son eso, básicamente, documentos de apoyo informativo. Bien. En suma cuenta, lo que me gustaría que se lleven el día de hoy en este cuadro, en resumen, procedimiento archivístico del día de hoy, organización, organización de los documentos, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Cuatro etapas. Identificación, clasificación, ordenación y asignación de asignatura. ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? En suma cuenta, la identificación, se analiza qué documentos produce la entidad, por qué y quién los genera. ¿Para qué me sirve? Para conocer el origen y naturaleza de los documentos. Siguiente etapa, clasificación. ¿Qué hago en la clasificación? Se agrupan documentos en series según la estructura, funciones o procesos que desarrolla la entidad. ¿Y para qué me sirve? Para organizar según el sistema funcional de la entidad. Por eso es que debo de saber de manera previa la razón de ser de la entidad, para qué fue creada, cuáles son sus acciones y demás. Siguiente etapa, la ordenación. Yo ya identifiqué, ya clasifiqué y ahora voy a ordenar. ¿Qué se hace en la ordenación? Se le da un orden lógico. Este orden lógico puede ser alfabético, numérico o cronológico. ¿Y para qué me sirve? Para facilitar precisamente su consulta, el control, ¿no? Como habíamos mencionado, las famosas auditorías internas, fiscalización o de pronto OSI, ¿no? Me pide un documento, me facilita, ¿verdad? Y obviamente para su conservación. Bien, y en la etapa de la asignación de asignatura, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente colocamos un código, una clave para identificarlo. ¿Y para qué me sirve? Para asegurar precisamente su localización rápida y precisa. Lo ubico mucho más rápido, gano tiempo. Bien, entonces, en suma cuenta, me gustaría que tengan súper claro qué hago en estas etapas y para qué me sirve. Bien, entonces, ya teniendo el contexto, podemos ya entrar de manera mucho más práctica a la identificación de series documentales.
¿Qué me dice la directiva al respecto? ¿Qué es una serie? Lo encontramos en el numeral 7.2.3 de la directiva de mención. Dice que la serie es el conjunto de documentos que poseen características comunes, producido por una unidad de organización, una área específica, en el ejercicio de sus actividades o funciones. Para eso yo ya me leí los documentos de gestión, el ROF, el MOB y demás, regulado por una norma jurídica y o procedimiento, y que por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como unidad. Asimismo, nos indica esta directiva en el mismo numeral en mención que la serie o el nombre de la serie debe ser claro, conciso, de preferencia que sea irrepetible en otras series, salvo existe una norma o base legal que precise ello, ¿no? Lo que se evita es aquí nombrar las series empleando únicamente el tipo documental, siglas o abreviaturas. En la misma directiva nos indica que la serie va a ser la confluencia entre tres puntos. Uno, el productor, que ya lo mencionamos, que es la unidad de organización, no es otra cosa que la entidad. Dos, la función de la entidad y también la función específica de cada unidad orgánica que conforma dicha entidad. Y tres, el tipo documental, que ya habíamos mencionado, que básicamente materializa la función de esta unidad orgánica que pertenece a esta entidad. Bien, entonces, el productor como entidad pública, ¿no? Va a ser el organismo productor y es necesario saber cuáles son sus competencias, sus atribuciones. Por ello tenemos que ver las normas internas, su organigrama, memoriales y demás. En las funciones internas de la entidad, obviamente hacemos referencia a cada unidad orgánica que comprende dicha entidad o dicho organismo productor, ¿no? Sus funciones, sus actividades, sus acciones y demás. Y el tipo documental va a identificar las unidades documentales, ya sean simples o compuestas, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y también nos indica esta directiva que el conjunto de las unidades documentales va a formar la serie documental. Es necesario o es preciso mencionar que estas etapas previas son esenciales para la identificación de la serie documental. Como hacíamos mención a la unidad documental, la misma directiva también ha mencionado qué es la unidad documental, cuáles son las unidades documentales. La unidad documental no es otra cosa más que la parte menor indivisible de una serie documental, y esta puede ser simple o compuesta. Simple porque dispone de un solo tipo documental o es generado por un mismo acto. Por ejemplo, un oficio es una unidad documental simple. Una carta, un informe, una solicitud, un memorando, un recibo, un documento simple, un solo tipo documental. Bien. Y cuando hablamos de una unidad documental compuesta, cuando está formado por dos o más documentos o tipos documentales correlacionados. Su contenido mantiene una unidad de información. Por ejemplo, un legajo de personal que lo ubicamos en recursos humanos, una historia clínica, expedientes administrativos, expedientes de contratación, entre otros. Entonces, es ahí donde radica la diferencia. Consulto, ahí a ver si me responden por el chat si están atentos. Si yo tengo un memorando, ya, de 5 hojas y tiene anexos incluso, que en realidad sí, un memorando se supone que es un documento simple, concreto, pero déjenme decir que en la práctica he visto memorandos de 3, 4, 5 hojas, ¿no? E incluso con sus anexos y demás. ¿Será un documento simple, dada la cantidad? ¿O ya estamos hablando de una unidad documental compuesta? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Compuesto, ya, simple, ya. Sí, muy bien, la mayoría. Correcto. Es simple, no deja de ser. Así es, no deja de ser un memorando.
generado por un mismo acto, ¿no? Eso es una unidad documental simple. 20, muy bien, excelente. Aquí como extra, en realidad, son imágenes prácticas, ejemplos prácticos, donde nos ayudan a poder distinguir los tipos de documentos administrativos, ¿no? Cuando hablamos documentos, correcto, muy bien, muy bien. Cuando hablamos documentos de decisión o resolutivos, hablamos de resoluciones, acuerdos, ¿no? Porque implican una decisión. ¿Correcto? Cuando hablamos documentos de transmisión, llámense oficios, cartas, convocatorias, citaciones, comunicados, un correo electrónico también es un documento de transmisión, porque estamos transmitiendo precisamente información a través de estos documentos, a través de sus archivos. Un memorándum también es un documento de transmisión. Un documento de juicio, informes, dictámenes y los documentos de constatación, más claro ejemplo, las actas, los certificados, ¿no? Constatan algo. Y en la siguiente imagen podemos ver las carpetas que ya hemos hecho mención. Puede ser un legajo personal, puede ser un expediente administrativo, un expediente de contratación, una historia clínica, ¿no? Entonces, hay aquí ejemplos prácticos de unidades documentales simples y compuestas. Bien, entonces, una vez más ratificamos que una serie documental es una confluencia entre el productor, que es la unidad de organización, su función a través de las unidades orgánicas que desarrollan, ¿no? Dichas funciones, y el tipo documental donde vas a materializar estas funciones en las unidades orgánicas que pertenecen a una entidad. Entonces, la esencia de la serie documental depende de la función. El documento exige la existencia de una acción más función para existir. No solamente es la acción, no solamente, sino la sumatoria de ambos, ¿no? Y si un elemento cambia, definitivamente la serie documental va a cambiar. Entonces, las etapas previas son esenciales, ¿no? Esenciales para determinar la serie documental. ¿Por qué? ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir identificar la ficha técnica de series, sus características, las condiciones, sus posibilidades y los beneficios objetivos, que ahora lo vamos a ver como parte de identificación de serie documental. La ficha técnica de la serie documental, bueno, acá están los datos generales, ¿no? La entidad, la función, su sección, sus atribuciones. Asimismo, el identificador de la serie documental, ya sabemos que es la confluencia, ¿no? De la unidad de organización, las funciones más el tipo de documento. Entonces, en el identificador de serie documental tenemos tipo de documento, de acuerdo, quién lo produce y el marco de su función, la descripción de la serie documental, que ahí va a considerar el marco legal de sustento, definitivamente, la accesibilidad y el soporte de producción, ya sea físico o digital. Dentro de sus características, estas pueden ser representadas en instrumentos, en instrumento técnico. A ver, ¿quién me dice qué significa el CCF? Lo hemos mencionado por ahí. Es un instrumento archivístico técnico, ¿ya? Otra característica, tiene como propósito localizar los expedientes cuando sean requeridos. Muy bien, Alejandro, excelente. Está atento. Correcto, Nayeli. Muy bien, Dan. Ya, listo. Es realizada a través de un método de estudio y análisis, ¿no? Y la denominación de la serie va a reflejar la función y la actividad, ¿bien? Y la identificación refleja la función, actividad o transacción. Respecto a las condiciones, son únicas porque testimonian actividades, están presentes de manera transversal en la entidad. Existen, muy bien, Iván, muy bien. Existen a lo largo del ciclo de vida del documento. Su nomenclatura o denominación representa conceptualmente al documento compuesto o simple. Bien, entonces, estas son parte de la identificación de serie documental. Asimismo, tenemos a las posibilidades que habíamos hecho mención, ¿no? Que nos va a permitir identificar en realidad una serie documental, identificar a partir de qué, de un procedimiento propio de la entidad. Por eso, una vez más ratifico, hay que saber la razón de ser de la entidad, para qué fue creada, y determinadas entidades tienen ciertos procedimientos también, ¿no? Va a permitir también identificar a partir de una misma actividad, a partir de una misma tipología, a partir de una relación derivada de su creación,
recepción o utilización. En sus beneficios, obviamente, conocer el flujo documental, estandarizar la nomenclatura de la serie documental, identificar la composición de cada serie, ¿no? De acuerdo a que los distintos documentos va a orientar a la elaboración de, ya lo conocen, el CCF, muy bien, cuadro de clasificación de fondo, y va a contar con insumos para la valoración documental. Recordamos que la valoración documental es un proceso archivístico más, tiene una normativa específica y hoy día vamos a tocar de manera muy célere respecto al PCDA. Bien, solamente porque hace mención a la serie documental en el siguiente punto, porque ahí vamos a hablar del famoso CCF también. Bien, ¿y cuáles son los errores comunes? Asumir que los documentos son propios de las personas, ¿no? Y no de la unidad de organización. Por ejemplo, no sé si por aquí hay alguna persona que trabaje en alguna entidad y ha elaborado un informe, digamos. El informe sería mío, lo patento, porque lo firmé y ya me pertenece. No, ¿verdad? Es de la entidad. Correcto, muy bien, Ruth. Entonces, a veces asumimos, no, es mi informe, es mi documento. No es así. Trabajamos para una entidad y realizamos los documentos para la unidad de organización. Bien. Otro error común, cuando generamos carpetas o grupos de documentos por asuntos. ¿Quién no lo ha hecho? Primera, yo en la fila. O mi famosa carpeta, varios, ¿no? Esos son los errores más comunes que hacemos. Hoy día por lo menos vamos a aprender cómo es que se debe primero identificar, luego clasificar, ordenar y codificar, ¿no? Asignar el rótulo, el código en los rótulos. Bien, cerrar la agrupación hacia método de entrada, ah, ya, la famosa carpeta, documentos de entrada, carpeta, documentos de salida. Entonces, esos son los errores más comunes en la identificación de serie documental. Bien. Es preciso también señalar el día de hoy qué es lo que nos dice a pie de letra o utilizar en asuntos lo que se indique. Claro, correcto, cuando redactamos algún documento, ¿no? Claro, eso es parte ya de otro tema, pero sí es un error común también. Pero precisamente para series documentales ya sabemos cuáles son. Bien, entonces a pie de letra lo que nos dice la Directiva 010-2019 respecto a la identificación de la serie documental en su literal E del numeral 7.4.1, ¿no? Que es la función que determina la producción de un documento archivístico. En este sentido, las series documentales son el reflejo o responden a las actividades de la unidad de organización de la entidad. Entonces ya lo tenemos clarísimo. Bien, la norma o base legal que determina la validez o legalidad del procedimiento o trámite vinculado a la elaboración de documento contenido en la serie. Asimismo, la directiva en mención nos dice que el tipo de documento está regulado mediante una norma interna, correcto, el tipo documental, bien. La importancia o jerarquía de los documentos que contiene la serie documental para la unidad de organización, lo que determina la ubicación de la serie en el cuadro de clasificación y su codificación. Penúltimo, que la duplicidad de información o documentos contenidos en una serie y que se disponga en otra serie. Y otras connotaciones, claro está, que brinde el archivo central de la entidad. Es lo que nos indica a pie de letra la directiva. Bien, pero nosotros ya entendimos cómo es que vamos a identificar las series documentales. En suma cuenta, ¿qué es una serie documental? Viene a ser el conjunto de documentos que poseen características comunes, producidos ¿por quién? Por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones regulados ¿por qué? Por una norma jurídica y o procedimiento y que por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como una unidad. Serie documental, por ejemplo, ahí decía en la imagen, ¿no? Un legajo podría ser, ¿no? Ahora vamos a ver en ejemplo práctico para poder entender mucho mejor. Bien, ahora sí,
Nuestro segundo tema al día de hoy, si por ahí no he respondido, me disculpan porque a veces pasa rápido los chats, ¿no? Pero lo que puedo voy respondiendo en el momento. Bien. Antes de poder hablar de este cuadro de clasificación, o perdón, de la elaboración de este cuadro de clasificación, donde encontramos, claro está, a las series documentales, que es materia de este tema en esta sesión, eh, me gustaría que todos podamos entender cuándo nos referimos o de qué hablamos cuando hacemos mención al fondo documental, ¿no? ¿Qué es el fondo documental en sí? No es otra cosa que el conjunto de toda la documentación que produce una entidad y se denomina precisamente con el nombre de la institución. Por ejemplo, la Municipalidad de Chorrillos, toda la documentación que emite la entidad, ¿no? El fondo documental lo vamos a denominar Municipalidad de Chorrillos y hay documentación referida a administración, referidas a planificación, a imagen, entre otros. Bien, ese es el fondo documental. Ahora bien, aquí está el famoso CCF. ¿Dónde lo encontramos? En el numeral 7.5 de la directiva. Por lo menos hoy día todos nos vamos grabados que tenemos una directiva para organización de documentos archivísticos, ¿no? Que es la directiva 010-2019. Si es posible, a través de Doctor Reader, me permiten compartirlas o simplemente le googlean resolución jefatural 019 o la directiva de frente 010-2019 de la AGN, ¿no? De su Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, la DDP, correcto. Bien, entonces, ¿qué es el cuadro de clasificación de fondo? Es un instrumento, ya sabemos, de gestión archivística que va a permitir identificar las agrupaciones documentales en cada entidad pública. Entre sus características, que las encontramos en el numeral 7.5.1, encontramos que este cuadro de clasificación de fondo debe tener consistencia, ¿no? Es indispensable hablar de consistencia cuando hablamos del cuadro de clasificación de fondo. Tiene que ser ordenado, ¿no? Un orden integral, ¿bien? También tenemos la característica de la codificación, porque precisamente va a favorecer esta consistencia al orden propio. Bien, otra de sus características es la flexibilidad, ¿no? Con una posibilidad, o sea, no es cerrado, es abierto, la posibilidad de incluir nuevas series y actualizarlas, porque no siempre va a ser lo mismo. O sea, estamos en constante movimiento. Si hablamos de archivos, mucho más. Al día, ¿cuántos archivos se emitirán en una entidad? Bien, su jerarquía debe ser por secciones y por series. Bien, como les indicaba en un ejemplo práctico, lo vamos a ver. Ahí les he preparado incluso un ejemplito. Ojalá lo podamos proyectar si se me permite. Bien, otra característica, se pide que tengan pocas divisiones. Hay que evitar las subsecciones, las subseries, ¿no? Y también contiene los niveles de descripción, ¿no? Secciones series. ¿Cómo elaboro el cuadro de clasificación de fondo? Para esto la directiva ha sido muy clara, en realidad. En su mayoría de las directivas que ha emitido a través de resoluciones el Archivo General de la Nación son muy claras respecto al procedimiento en específico, ¿no? Y para elaborar el CCF, lo ha tenido a bien en mencionarlo en su numeral 7.5.2, donde nos indica que el Archivo Central conduce, coordina con las unidades de organización la elaboración del CCF, ¿no? Se debe determinar si la clasificación se realiza de acuerdo a sus funciones o sus unidades de organización o procesos de la entidad, ¿no? Eh, el archivo central identifica las secciones y series documentales a registrarse en este cuadro de clasificación de fondo. El archivo central contrasta la información con el organigrama institucional, ¿no? Documentos de gestión, procesos, ¿para qué? Para verificar que corresponda a la unidad correcta. Y el archivo central establece la codificación más idónea
de las agrupaciones documentales que se identifican en el cuadro de clasificación de fondo. Bien, es importante tener la teoría. En la práctica entiendo que se va a hacer mucho más fácil. Bien. La misma directiva, bueno, esta imagen de aquí la saqué de la misma directiva, que la tiene como anexo en realidad el esquema básico. Nos indica, es un instrumento técnico archivístico, organiza los documentos de identidad, las agrupa en secciones, ya sabemos eso, y qué va a permitir, decíamos, hablábamos de consistencia, hablamos de codificación, ¿verdad? Porque permite precisamente mantener el orden, control, trazabilidad y conservación de los documentos institucionales de su creación hasta su disposición final. Entonces, esta es una imagen, en realidad, como les repito, de la misma directiva, donde podemos ver cuál es la tabla o cuál es el cuadrito específico que se debe usar para los cuadros de clasificación. Entonces, veamos a este CCF como un requisito indispensable, tanto para la gestión archivística como para la gestión documental. Bien. Eh, en suma cuenta, el cuadro resumen, que también se puede llevar como extra el día de hoy. ¿Qué es el CCF? Instrumento de organización archivística que clasifica los documentos del fondo documental de una entidad. Ya sabemos que el fondo documental no es otra cosa más que todos los documentos que emite una entidad. Bien, ¿cuál es el objetivo del CCF? Permite identificación, agrupación, codificación y control de series documentales producidas. ¿Cuál es su estructura jerárquica? Ya hablamos de dos niveles. Un primer nivel en sección y un segundo nivel series. ¿Cuáles son las características claves? Consistencia, codificación clara, flexibilidad y se piden pocas divisiones, ¿no? Sobre todo evitar subseries innecesarias. Bien. La clasificación puede ser por funciones, por unidades de organización o procesos de la entidad. ¿Quién lo elabora y quién lo aprueba? Lo elabora y lidera el archivo central, con apoyo, obviamente, de las unidades de organización. Es necesario tener el apoyo de las unidades porque ellas son las que realizan el día a día, emiten los documentos de acuerdo a las funciones, ¿no? Lo aprueba, ya hemos dicho, la máxima autoridad administrativa de la entidad mediante una carta, un oficio, no, mediante una resolución, un acto resolutivo. Bien, ¿cómo se elabora? Se identifican secciones y series, se contrasta con el ROF, con el organigrama, los documentos de gestión, ¿no? Y la codificación, el archivo central define códigos únicos para identificar estas series, estas secciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos uno de recursos humanos que ahora vamos a ver ejemplos más prácticos, ¿bien? Por ejemplo, ya decía por aquí, sección. Recuerden, por favor, recuerden ese esquemita, unidad de organización, función y tipo documental. Bien, ¿por qué les digo recuerden? Porque dentro de función podemos identificar las secciones, ¿no? Que no es otra cosa más que las funciones que realizan ¿quiénes? Las unidades orgánicas. Por eso, en sección vamos a poner a estas unidades orgánicas. Recursos humanos, por ejemplo, ¿qué encontramos en recursos humanos? Legajos personales, ¿correcto? El código sugerido sería las siglas de recursos humanos, RRHH, ponemos LP, las abreviaciones de legajos personales, y ese es el número 1001, ¿no? Ese sería, por ejemplo, respecto a la sección de recursos humanos. Otra unidad orgánica, recordemos función, ¿no? Tesorería. ¿Qué encontramos en tesorería? Claro, correcto, Carmen, sí, definitivamente tenemos que considerar. Habíamos dicho en unas láminas anteriores que para identificar las series documentales es preciso, es necesario, fundamental, tener o entender la confluencia que existe entre la unidad de organización, entre
la función que la realiza la unidad orgánica, ¿no? Más el tipo documental, ¿correcto? Entonces estamos en tesorería. Por ejemplo, ¿qué encontramos en tesorería? En tesorería encontramos comprobantes de pago. Permítame un segundo. Ya. En tesorería encontramos comprobantes de pago, ¿no? Y un código sugerido, de pronto podría ser TES, tesorería, guión CP, comprobantes de pago, guión 002. Tenemos en la sección de Secretaría General. ¿Cuál sería una serie documental? ¿Qué encontramos en Secretaría General? Actas de sesión de consejos, ¿no? Y el código sugerido sería SG, Secretaría General, ASC, Acta de Sesión de Consejo, 003. Bien, aquí básicamente encontramos, por ahí leí, subseries documentales. Aquí hay un claro ejemplo de ello. ¿Cuál sería la sección documental aquí? Recursos humanos. Las series documentales, los cuadros de asignación de personal, presupuestos, analíticos de personal, es lo que encontramos en recursos humanos, licencias. Las licencias encontramos con goce de haber, sin goce de haber, planillas de pago, pero como les mencionaba, se recomienda en realidad evitar subseries, subsecciones, ¿no? Es lo que se recomienda en realidad. Pero aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo. A ver, otro ejemplo más. Sí, correcto. Aquí está. Contabilidad. En contabilidad tenemos documentación, ¿no? De auxiliar estándar, libros contables, balances. Entonces, aquí la sección sería contabilidad, ¿correcto? La serie documental, los que se encuentran numerados. Bien, entonces, ¿para qué me sirve en la práctica este cuadro de clasificación de fondo? ¿Para qué? Para que todas las oficinas documenten de forma ordenada y estandarizada, ¿no? Para evitar duplicidades y pérdida de información. También, ¿para qué me va a servir el cuadro de clasificación de fondo? Para que el archivo pueda aplicar la tabla de retención. ¿Qué será la tabla de retención? Lo he considerado también para poder verlo de manera así muy rapidita, porque no es parte de organización, pero sí está, se identifican las series documentales dentro del PCDA. Bien, gestionar transferencias, conservar o eliminar documentos conforme a ley. ¿Se eliminarán los archivos? ¿Ustedes qué dicen? Pero si son importantes. A ver, ya es una pregunta que pongo ahí a pleno. Bien. También me va a servir el CCF para garantizar qué cosa, el acceso a la información, ¿no? En mérito a la transparencia y trazabilidad institucional. Correcto, tenemos un principio, recuerden, el principio de transparencia, ¿no? Y el acceso a la información es un derecho de todo ciudadano. Incluso hay plazos, de acuerdo a ley, que de no responder la entidad incurre en incluso sanción. Bien, sí se elimina, muy bien, ya. Correcto, muy bien. Ese es un proceso archivístico de valoración que entiendo que lo van a ver en una siguiente sesión, pero sí, sí se eliminan los documentos. Y si alguien ha estado atento al inicio de los cuadros de las normas archivísticas, incluso hay una directiva específica para la eliminación de los documentos archivísticos. Bien, entonces, esto sería el cuadro de clasificación de fondo. Aquí yo tengo el archivo, lo he podido conseguir, en realidad es un documento público, el cuadro de clasificación de fondo del Ministerio de Cultura. Lo tengo aquí, pero no sé si se puede mostrar. A ver si me confirman, por favor. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Excelente, gracias, doctor Reader. Este cuadro de clasificación de fondo es del año 2023. No sé por qué no se visualizan las firmas, pero sí están firmados. Acá están por los funcionarios en su momento. Eh, este es el cuadro de clasificación de fondo. Bueno, su presentación, ya sabemos, nosotros ya sabemos, ya es
somos alumnos de Undiópolis y sabemos perfectamente que el CCF es un instrumento de gestión archivística, bien, pero obviamente hay que tener muy en cuenta la entidad, la razón de ser de la entidad, su organigrama, para que ver qué unidades orgánicas lo conforman y cuáles son las funciones de esas unidades orgánicas, que obviamente van en relación a la razón de ser de la entidad, ¿no? Todo ello lo podemos ver en la documentación normativa interna de la entidad, ¿no? Eh, Obviamente hace mención también a la directiva que estamos estudiando, la 10/2019, ¿no? Su índice, como todo documento, despacho, secretaría, bueno, aquí habla de todas las unidades orgánicas que tienen y este es su cuadro de clasificación de fondos. ¿Ellos qué han considerado? A ver, el Ministerio de Cultura considera en el despacho ministerial, las siglas despacho ministerial DM, las opiniones legales de asesores y la correspondencia. Si en el chat, a ver, alguien me ayuda. ¿Cuál sería el fondo aquí? ¿Cómo denominamos al fondo? Y otra persona por ahí, ¿cuál será la sección? Muy bien, Nayeli, el fondo. Muy bien, David Asensio, 20 para los dos. Muy bien, muy bien. Ministerio de Cultura, correcto, es el fondo. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la sección? Tenemos varias en realidad. Las unidades orgánicas, DM, despacho ministerial. Correcto, muy bien, excelente. También acá, Secretaría General, ¿verdad? Muy bien, estoy pasando. Atención al ciudadano, correcto, de las unidades orgánicas. Atención al ciudadano y gestión documentaria también lo ha considerado Defensa Nacional. Otra sección aquí, comunicación e imagen institucional, administración, contabilidad. Correcto, bien práctico, muy bien. Todos los honores celeste, perfecto. 20, contabilidad, muy bien. Pues ya no veo más acá. Ya, a ver, acá está. Presupuesto, planeamiento, todas las unidades orgánicas, es correcto. Esas serían entonces las secciones. ¿Y cuáles serían las series documentales? A ver, ahorita estoy en la sección inversiones. ¿Cuál sería la... Muy bien, correcto. ¿Cuál sería la serie documental? Yo veo más de una, menos de cinco, dentro de inversiones, ¿ah? Programa multianual de inversiones, muy bien. Correspondencia, ¿quién tipea más? Elaboración de instrumentos metodológicos. Correcto, así es. De verdad me alegra mucho que todos podamos o estemos en la capacidad de poder elaborar nuestro CCF, porque ya sabemos qué es el fondo, cómo le denominamos, ya sabemos identificar las secciones, identificar también las series documentales. Excelente. Listo. Entonces, ahora retornamos. ¿Pueden ver de nuevo mi PPT? Excelente, bien, gracias, gracias por su respuesta. Ahora sí, yo les mencionaba que solo como extra, porque no es parte, no quiero que por favor se lleve la confusión o me digan, Wendy, ¿qué pasa? ¿Me estás hablando de papas y camotes? No, acá estamos hablando del proceso archivístico de organización, pero como estamos en el subtema o hemos tratado de las series documentales, he tenido a bien mencionarles de manera muy célere y como extra en realidad respecto a otro proceso archivístico que es la valoración. Y la valoración no es otra cosa más que un procedimiento archivístico que consiste en qué? Identificar y establecer el valor y el periodo de retención de toda serie documental del PCDA. A ver, alguien por ahí conozca qué es el PCDA, así súper rapidito, rapidito. Mientras voy resumiendo, valoración, tres puntos claves, identificación, establecer el valor y el periodo de retención. Eso me va a permitir la valoración. Muy bien, correcto. El PCDA no es otra cosa más que el programa de control de documentos archivísticos.
¿Qué es? En suma cuenta, documento de gestión, sí. ¿Determina qué cosa? Determina las agrupaciones documentales, entre ellas la serie. Establece los valores y periodos de retención de cada una de esas series documentales. Bien, está conformado por la ficha técnica de serie documental y la tabla de retención de documentos archivísticos. Por ahí leía una coleguita presente que ya nos hablaba del periodo de retención, ¿correcto? Es importante para el PCA, pero es ya materia de otra sesión, entiendo. Pero lo que quería tener en claro acá es que cuando hablamos de PCDA, también hablamos de las series documentales, ¿correcto? Así es. También se realiza, así es, de acuerdo al servicio. Correcto. Es por eso que, muy bien, Carmen, gracias. Eso me permite una vez más traer a colación que cuando hablamos de documentos propiamente, de archivos de una entidad, tenemos que saber de todas formas, de manera indispensable, la razón de ser de la entidad. Bien, eso nos sirve para poder entender por qué se originó este documento. Y es clave para el procedimiento del día de hoy, que es la organización de los mismos. Bien, sobre el PCDA se elabora, establece las series documentales producidas, ¿no? El valor asignado, el periodo de retención en el archivo de gestión y archivo central. Bien. Rápidamente, ¿cómo es que se elabora? Vuelvo a decir, las directivas en realidad, ay, perdón, a ver, las directivas en realidad del Archivo General de la Nación son muy prácticas, bastante entendibles a diferencia de otros documentos normativos de otros entes rectores, ¿no? Pero respecto a la elaboración del PCA es claro porque nos indica lo siguiente, y todo está en la directiva que también, si me permiten, a través del doctor Reader les puedo compartir, y sobre todo los que están matriculados en Udiápolis. Bien, listo. ¿Qué nos dice respecto a la elaboración del PCA? Está conformado por los siguientes formatos. La ficha técnica, lo que me importa el día de hoy, que todos se lleven la ficha técnica de series documentales y la tabla de retención de documentos archivísticos. La unidad de organización y el set. ¿Qué será el set? ¿Alguien ahí por ahí? Por ahí les digo, comité, algo más de comité. Reciben asesoramiento, orientación y absolución de consultas del archivo central. Muy bien, comité evaluador de documentos, excelente. Ya, el archivo central elabora, ¿qué elabora? Un cronograma de trabajo. Correcto, correcto. Creo que ya todos lo saben. En realidad, básicamente era traerles a colación cómo es que elaboramos el PCDA. Muy bien, gracias, gracias por su presión. Eso me da la señal de que están atentos y les agradezco por ello. Bien, la unidad de organización que va a identificar la sección y las series documentales. Ya hablábamos de las unidades, quiénes son, ¿no? Que produce y propone los valores y periodo de retención. Elabora también la ficha técnica de serie documental y otros. Muy bien. A ver, sobre la elaboración tenemos más en la directiva en realidad que hace el archivo central, recibe, revisa y de ser el caso corrige la ficha técnica de serie documental con la información brindada y la que disponga. El comité evaluador de documentos, correcto, Katy Salomé, revisa y valida y suscribe cada ficha técnica de serie documental. Una vez que son aprobadas estas fichas técnicas de serie documental, el archivo central que elabora la tabla de retención, ¿correcto? El archivo general de la Nación brinda la orientación y absuelve consultas de la entidad a través de la DDP. Justamente la DDP, le hacemos mención en la directiva, la otra, ¿no? Porque acá estamos en valoración, pero en la directiva de organización, en realidad, todas, de esta Dirección de Desarrollo y Políticas Archivísticas. Bien. Cierra paréntesis. En la región, ¿quién sería? El archivo regional, claro está, y brinda orientación, absuelve lo mismo, ¿no? Pero a nivel regional. La entidad aprueba y oficializa el PCDA mediante documento, ¿qué documento? ¿Un oficio, una carta? No, mediante un acto resolutivo. Y el acto resolutivo lo emite la más alta autoridad. Y que oficia al Archivo General de la Nación o Archivo Regional de corresponder, ¿no? Remitiendo la copia de la resolución y el PCDA aprobado. Bien, ¿y el PCDA dónde lo publicamos? En el portal institucional de la entidad. Correcto. Bien, entonces, básicamente, de manera breve, la elaboración del PCDA, el archivo central inicia el proceso, comunica a las oficinas que deben colaborar. Los formatos principales, ¿cuáles son? Los dos formatos.
ficha técnica de series documentales y la tabla de retención documental archivística. ¿Participación de las oficinas? Claro que sí. Cada organización identifica los documentos que producen series y propone su valor y tiempo de conservación. En la etapa de revisión técnica es el archivo central. Correcto, así es. Una vez aprobado se oficia, ¿no? Es como un oficio en realidad que se manda al Archivo General de la Nación una copia de la resolución que aprueba dicho PCA y este es publicado en el portal web institucional de la entidad. Bien, la revisión técnica, el Archivo Central revisa y corrige si es necesario y luego el Comité Evaluador de Documentos lo valida y lo firma. Ahora, el comité de valor de documentos es a diestra y siniestra. O sea, Wendy, porque me caes bien, tú vas a ser parte del comité. No, ¿verdad? Y ya. Es necesario también que tener clara la información respecto a ello, ¿no? Y la aprobación, el archivo central elabora la tabla de retención documental archivística y la entidad aprueba el PCDA con una resolución firmada por la más alta autoridad. Y respecto a la comunicación y publicación, como bien lo ha mencionado nuestro colega, la copia se remite, se oficia al GNN o al archivo regional de corresponder y lo publicamos en el portal web institucional. Bien, entonces, en suma cuenta, cerramos ese extra que quiero que por favor lo tengan claro, que es parte de otro procedimiento archivístico denominado valoración, pero al mencionar las series documentales, o en este caso la ficha técnica de serie documental, que ya la conocemos, láminas anteriores, creí conveniente poder mencionárselos también. Bien, como les decía, a través de Doctor Reader, me comprometo a trasladarle las directivas específicas que hacemos mención el día de hoy. Bien, entonces podemos regresar a nuestra directiva, por favor. Regresamos a la directiva 10-2019 de la DDPA, que era la DDPA, a ver si han estado atentos ahí por el chat. Es la norma de organización de documentos archivísticos en la entidad pública. ¿Qué me responde la organización? ¿Dónde va el documento? ¿Cómo se organiza? ¿No? Y estas etapas, ¿por qué las menciono? Porque son básicamente las que siguen el día de hoy. Clasificar, ordenar y signar. Bien, signar slash rotular lo hemos considerado en la misma. Bien, no es otra cosa más que consignar el código como lo hemos hecho en los ejemplos prácticos. Ahora bien, ya entrando a lo que respecta a clasificación de los documentos de archivo. Nuevamente, nuestra normativa específica está dentro de la organización, siempre en aras del principio de legalidad. Es necesario tener en claro cuál es la directiva, ¿no? Y básicamente aquí nos indica qué es la clasificación, lo ubicamos en el glosario de términos, ¿no? La labor intelectual consiste en el establecimiento, más adelante lo vamos a ver mejor. A ver, aquí está. Clasificación de los documentos de archivo. Esto lo vamos a encontrar en el numeral 7.4.2, donde nos va a indicar que esta clasificación se puede dar de tres formas. Orgánica, cuando las series son agrupadas en razón de las divisiones administrativas, las unidades de organización, o de la propia estructura orgánica de la entidad pública. La clasificación también puede ser funcional. En este tipo de clasificación, las agrupaciones documentales responden a las funciones de la entidad, denotándose en el cuadro de clasificación en el que reflejan las funciones generales y las actividades concretas de la entidad. La clasificación también nos dice la directiva 010 por procesos, que en este tipo de clasificación las series documentales se conforman en atención al proceso de gestión de la entidad. Una vez más,
vamos a decir que es indispensable conocer a qué se dedica la entidad. ¿Dónde lo encontramos? En sus documentos internos, ¿no? La razón de ser de la entidad, su misión, su visión. Aquí está mucho más claro. Vamos a definir qué es clasificar, para empezar, separar o dividir un conjunto de elementos en clases o grupos susceptibles de divisiones, es decir, distinguir un grupo de otro. Y en documentos de archivos, ¿qué será clasificar? Aquellos que se reciben y generan con interés informativo, generalmente conformado por unidades documentales simples, cuando nos hacemos referencia a los que se reciben y se generan con interés informativo, ¿no? Ya sabemos que son las unidades documentales simples y compuestas. Y también aquellos que se derivan de las funciones y actividades de la oficina, generalmente conformados por unidades documentales compuestas. Una unidad documental simple, a ver, el primerito, para saber que todos están ahí. Un ejemplo de una unidad documental simple. Muy bien, gracias, excelente, perfecto. Bien, entonces, gracias, excelente. Todos ya tenemos clarísimo, clarísimo, unidades documentales simples y compuestas. Correcto. Entonces, aquellos que se derivan de las funciones, continuando, aquellos que se derivan de las funciones y actividades de la oficina, generalmente conformados por unidades documentales compuestas, que son los expedientes, puede ser una historia clínica, un expediente de contratación, un legajo personal, ¿no? Y se caracterizan por ser únicos y aquellos con formatos documentales de la oficina. Muy bien, Iván, gracias. Ahora bien, ya tenemos la etapa de la identificación. Una vez que hemos identificado, ya hemos clasificado y luego de la clasificación nos concierne la etapa del ordenamiento de documentos de los archivos. ¿Qué será o a qué se referirá cuando hablamos de ordenamiento? Una vez más, vamos a nuestra norma, la misma norma de organización, la Jefatura del 180-2019 que aprueba su directiva 010. Bien, en su glosario también podemos encontrar qué es ordenación, ¿no? La operación que consiste en establecer una secuencia de orden. Bien, este orden, un orden lógico, tiene que ser un orden lógico. Este orden lógico puede ser alfabético, numérico, cronológico, ¿no? De estos documentos archivísticos. Ahora vamos a ver qué significa en realidad cuando hablamos de ordenación. Cuando nos referimos a un ordenamiento de los documentos de archivo, nos vamos a remitir al numeral 7.4.2 de nuestra directiva 010-2019 de la DDPA. Por cierto, nadie me dijo, a ver, ¿qué es la DDPA? Sí, sí, singular, por favor. A ver si están atentos, es necesario saber quién es la unidad orgánica. Vamos a hablar con términos del día de hoy. La unidad orgánica de el Archivo General de la Nación que emite esas directivas. DDP. Ahí te faltó una D. No, faltó una D. DDP. Ojo, es 2D. Ya, a ver. Al primero, otro 20 se lleva. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ordenamiento de los documentos de archivo? Precisamente esa directiva nos indica que nos permite establecer un orden secuencial de las series documentales. Bien, consiste en unir y relacionar los elementos de cada agrupación documental mediante el sistema más conveniente. Ahora bien, existen diferentes sistemas de ordenación según la directiva. Habíamos mencionado, son tres. El alfabético tiene que ser un orden lógico, ¿no? El alfabético que consiste precisamente en la utilización del alfabeto como un criterio para la ordenación. Otro sistema de ordenación es el numérico, que se utiliza el número correlativo para la ordenación de expedientes.
y un sistema de ordenación que lo considera la misma directiva es el sistema cronológico, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere, básicamente, donde usamos la fecha de tramitación, ¿no? Cronológico, la fecha de tramitación del documento. Entonces tenemos tres sistemas: alfabético, numérico y cronológico, que ha considerado nuestra directiva. Excelente, excelente, muy bien. Es la dirección de desarrollo, correcto, muy bien, de políticas archivísticas. Bien, entonces tenemos estos sistemas de ordenación: el alfabético, el numérico y el cronológico. Ya sabemos que nos va a permitir establecer un orden secuencial. Bien, ¿qué es ordenar en sí? Ordenar es unir y relacionar los elementos de cada grupo. ¿Mediante qué? Mediante el sistema más conveniente. Se puede ordenar. ¿Qué se puede ordenar? Fondos. Ya sabemos el fondo que es toda la documentación que emite una entidad y que por lo general el fondo lo denominamos con el nombre de la entidad. Bien, entonces se puede ordenar por fondos, sí. Secciones también. Secciones van referidas. Recordemos siempre, hagamos nuestra mente, decimos función, sección, función, sección, función. ¿Por qué? Porque las funciones son realizadas precisamente por las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas, ajá, muy bien. Las unidades orgánicas son las que forman parte de una unidad de organización de una entidad, ¿no? Entonces, cuando veo sección, es la función que realiza una unidad orgánica. Entonces ordenamos por fondos, ordenamos por secciones, ordenamos por series documentales. Series documentales, no, Netflix, no, 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 no. Series documentales va referida precisamente a esta acción más función, ¿verdad? Que realiza la unidad orgánica, ¿no? Por ejemplo, dentro de la unidad orgánica de abastecimiento, o también conocida logística, ¿qué series documentales se pueden ordenar ahí? A ver, ¿quién me dice por ahí? En logística se ven, no sé si hay locadores por aquí. Correcto, muy bien. Órdenes de compra, licitaciones, muy bien. Los locadores, bueno, no hay un vínculo contractual como tal, pero son las órdenes de servicio, las OS. Muy bien, Ruth, gracias. Correcto, así es, Meche. Las órdenes de servicio podría ser una sección o de pronto expedientes de contratación también. ¿Qué más ve? A ver, abastecimiento, las licitaciones, muy bien que los han dicho, los contratos, ¿no? Los procesos de selección, bueno, ahora procedimientos de selección, muy bien, excelente, así es, ¿ya? Recursos humanos, por ejemplo, a ver, si cumplen un servicio, adjudicaciones, muy bien, sí. Perdonen si no pueda responder todos, como les repito, porque pasa rapidito, pero sí, recursos humanos, correcto. Legajos de personal, licencias con goce sin goce de haber, seguridad y salud al trabajo, muy bien, correcto. Así es. ¿Qué más se puede ordenar? Los propios documentos, los tipos documentales, ¿no? Que son las unidades documentales, ya sean simples o compuestas, ¿no? Las unidades son los informes, oficios, memoria. Ok, sí es. Muy bien. Listo. Entonces, ordenamiento alfabético, ya sabemos, se utiliza el alfabeto. El ordenamiento numérico se utiliza el número correlativo, y el ordenamiento cronológico, aquel que se utiliza la fecha. Bien, avanzando. Uy, sí, Dios mío, qué rápido pasó. Ya vamos más de una hora. Ya. Doctor Ríe, por favor, me alerta. Bien, quinto tema. El día de hoy también tenemos a la codificación de los documentos de archivo. ¿A qué nos referimos con codificación? Muy bien, vacaciones y demás. Me encanta. Esta clase es súper, súper activa, dinámica. Gracias, gracias a todos en realidad. Bien, ¿qué vemos en la codificación? Una vez más, hoy día vamos a soñar con esa normativa, pero es necesario considerarlo porque la misma directiva ha precisado cuáles son estas etapas, bien, del procedimiento archivístico de organización.
La resolución 180/2019, septiembre del año de mención, y su directiva 010 de la DDPA, que todos ya sabemos que es la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. En el glosario, una vez más, esta es una imagen tal cual, a pie de letra, lo dice el mismo glosario. ¿Qué es la codificación? La codificación es el conjunto de números o letras que identifican y precisan cada una de las agrupaciones documentales en el cuadro de clasificación de fondo. Bien, yo creo que desde el mismo nombre podríamos incluso deducir, ¿no? Vamos a asignar estos números o letras para identificar precisamente esas agrupaciones. En nuestro ya conocido, incluso todos han sacado 20 cuando hemos hecho el ejercicio con el del CCF y con el ejemplo práctico del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, incluso ya sabemos cómo codificar. Pero vamos a hacer mención a lo que nos dice nuestra directiva. Bien, lo encontramos en el numeral 7.4.4 de la directiva 010/2019, donde hace referencia a la asignación de asignatura. Y la misma directiva incluso lo denomina como la etapa complementaria. No deja de ser menos importante. Bien, es una tarea mediante la cual se establecen códigos para identificar las secciones documentales y series documentales de la entidad. Ya sabemos secciones, función, siempre acuérdense. ¿De qué me están hablando de sección? De la función. ¿Quiénes realizan la función en una entidad? Las unidades orgánicas. Muy bien. Esta asignación de asignatura pueden ser letras o números o la combinación de ambos para su identificación. La finalidad es esa, ¿no? Ya hemos incluso mencionado para qué me ayudaría, ¿no? Para un tema de orden nada más, no, sino también para controles, cuando hay auditorías, cuando hay fiscalizaciones, cuando el mismo OSI me pide alguna información, ¿no? Y alguna unidad orgánica va, toca la puerta a la oficina, a la unidad de archivo, necesito ese documento. Entonces, por código, ya lo ubico de manera célere, rápida, ¿bien? Y también por los plazos perentorios de acuerdo a ley, cuando algún, correcto, la Constitución es única, cuando algún ciudadano, persona natural, solicita a través del portal de por portal institucional de todas las entidades algún documento de interés público, ¿no? Incluso no tiene por qué decir por qué lo quiero. Si es un documento público, las entidades tenemos la obligación de responder dicha solicitud. Si no me equivoco, a ver si alguien me ayuda, creo que son 10 días hábiles para poder responder y es un derecho del acceso a la información en realidad, ¿no? En áreas del principio de transparencia. Bien, retornando. Dichos símbolos representan 30 días hábiles, ¿correcto? A ver, ahí me pusieron 30. Me han hecho dudar por ahí. Ya. Dichos símbolos representan a los nombres o títulos. Correcto, gracias Carolina. 10 días hábiles. Yo ya decía, ya no puede ser, la memoria me está fallando. Pero en la práctica, a ver, 10 días hábiles, bueno, no llegan a 30 en realidad, ¿no? Ya. Dichos símbolos representan a los nombres o títulos, facilitando su inmediata localización. Eso es en realidad, no es otra cosa, ¿no? Queremos celeridad, queremos rapidez, eh, pero sí, pues aquí me permito hacer un comentario. Lamentablemente, aún en el Estado, y esperemos esto cambie, porque sí, ya se está dando, se están empleando ciertas políticas desde la PCM, desde su Secretaría de Gestión Pública, con las políticas de gobierno digital y demás, a fin de que se puedan acelerar los plazos, ¿no? Y qué mejor, en realidad, que personas capacitadas eh, que puedan realizar unas funciones de manera correcta y óptima, ¿no? Porque sabemos que para el Estado, finalmente, el beneficiario final es el ciudadano de a pie, ¿no? De cualquier entidad, sabiendo, claro está, el rol de cada una de ellas, precisamente es por algo, es la razón de ser una entidad que va a brindar un servicio para el ciudadano. Entonces, esta asignación de asignatura o una etapa complementaria, como le dice, es parte de todo, en realidad, de todo un conjunto de procedimientos que nos va a ayudar a poder
identificar, facilitar una inmediata localización. Bien, me permitía hacer ese comentario siempre con el respeto y con la admiración a todos los personales que trabajan en el archivo de las entidades. Bien, ahora, ¿qué nos dice el mismo glosario de términos de la asignación de asignatura respecto a la codificación? Es el conjunto de números o letras que identifican y precisan cada una de las agrupaciones documentales en el cuadro de clasificación de fondo. Aquí lo hice más amplio porque estaba lo que era clasificación, pero lo que nos importa en este subtema del día de hoy es la codificación. Bien, la importancia de no simplemente, es un código que le asigne y ya, no, es imprescindible, como todas las etapas demás, claro está. Bien, y signar son símbolos de codificación que representan a los nombres o títulos, facilitando su inmediata localización. Un ejemplo del código de una sección documental. Por ejemplo, una unidad orgánica, la Oficina General de Administración, ¿no? Es un ejemplo. La sección documental, asunto principal, administración, código de sección documental, puede ser el ADMI, código de serie documental, resoluciones. Sí, correcto, correcto, Víctor. Voy a tomarme unos minutos al final para hacer comentarios al respecto y si hay algún comentario más, excelente. Sí, es necesario. Justo yo cierro la presentación con algo importante que quiero que todos se lleven el día de hoy. Ahí me ayudas, Víctor, a recordarme, por favor, eso. Hay que hablar de la realidad también, ¿no? Es bonito tenerlo todo en documento, pero vayamos al hecho también. Y qué importante es estas capacitaciones precisamente para que podamos saber cómo es el correcto funcionamiento. Bien, códigos de series, bueno, esos son básicamente ejemplos. Las PPTs entiendo que igual van a tener acceso los alumnos que estén matriculados. Y una vez más, me comprometo a través de Doctor Reader en compartirles las directivas. Y también les puedo compartir el CCF del Ministerio de Cultura, claro. Igual, como les digo, es público y está en su portal web. Rotulación de las unidades de conservación. Como ya último tema, creo que estoy bien con los tiempos. Eh, ya, acá está la normativa. No es la 010. Me he permitido consignar esta norma para la transferencia de documentación, de documentos archivísticos de la entidad pública. ¿Por qué? Porque en esta normativa hace referencia precisamente al término de rotulación. Bien, ¿cuál es esta normativa? Eh, para empezar, su base legal es la resolución jefatural 022, ya no es la 180, sino la 022/2019, emitida en enero del año en mención, a través de la cual se resolvió aprobar la directiva 02/2019 de la misma Dirección de Desarrollo de Procesos Archivísticos, DDPA, todos lo tienen claro. Bien. Lo he traído a colación en este momento, en este tema. ¿Por qué? Porque acá nos define dentro de la misma, no en glosario, sino en la misma directiva, que es rotulación, ¿no? Y básicamente es la acción de colocar una carátula que incluya una asignatura, ya vimos que asignar, ¿no? Que sistematice la información de la agrupación documental, fondo, sección, serie. Ya sabemos que es fondo, todos los documentos emitidos por la entidad. Sección, si me hablan de sección, lo relaciono a función, ¿verdad? ¿Qué es la función? Todas las unidades orgánicas, las acciones que realizan, la función que realizan. Bien, la serie, ya sabemos que serie también. También la ubicación y número de la unidad de conservación. Eso es lo que nos atañe en este punto, ¿no? La unidad de conservación, pues, caja, paquete, legajo, las fechas extremas, ¿no? Ahora sí, esta es otra directiva de la norma para la conservación de documentos archivísticos de la entidad pública.
Esta norma tiene como marco legal la resolución jefatural 304, es la vigente. Claro está, todas las que he mencionado son las vigentes. Es más, si no me equivoco, una de las últimas es del 2023, que refiere a las normas para la administración de los documentos de archivos. Claro, la administración. Y ahí nos habla, obviamente, también de, eh, son más generales, organizar, describir, entre otros. Sí, ahí también lo tengo dentro de todas las resoluciones que he podido, que me han permitido en realidad para estar el día de hoy con ustedes, poder refrescar estas directivas. Bien, esta resolución ejecutorial resuelve aprobar la directiva 01/2019, bien, y su objetivo es disponer de un documento técnico normativo que oriente en forma general la conservación precisamente de estos documentos, ¿no? Y la finalidad, como toda normativa, como toda directiva, perdón, establecer las normas y recomendaciones para disponer acciones preventivas y correctivas para la conservación, bien, de los documentos archivísticos. ¿Qué es lo que nos dice en buena cuenta el glosario respecto a rótulo? Es el código fijado en un soporte adicionado a una unidad de conservación. ¿Para qué? Para su identificación. ¿Qué más nos dice esta directiva de conservación? Es una directiva en específico, ¿no? Ya no estamos hablando de la directiva propiamente, la norma para la organización, ¿no? Muy bien, así es, correcto. Sí, son esos procesos archivísticos. Gracias. Em, Regresando, dentro de la norma de la conservación, lo que nos dice la directiva, la responsabilidad en quién recae, en el titular de la entidad, sí, cae también en titular o encargado del archivo de la gestión hasta culminar la transferencia también al titular del archivo central de la custodia y conservación y la gestión de las condiciones del fondo documental. En ellos recae la responsabilidad. También nos habla de disposiciones específicas. Considerar el PATA. ¿Qué será? Es el Plan Anual de Trabajo Archivístico. No, no es el amigo del costado, no, es el Plan Anual de Trabajo Archivístico. Bien, otra disposición específica, contar con áreas básicas, servicios, procesos técnicos archivísticos, repositorio, ¿no? En lo que corresponde a archivo central, ¿qué es lo que nos indica esta directiva? En realidad son disposiciones específicas, ¿no? Uno, evitar que el local se ubique en zonas de alto riesgo, eh, de preferencia en el local que se encuentre en la sede institucional o cerca de la sede institucional. ¿Por qué? Obviamente porque implica un traslado de documentación, ¿no? Eh, Espacios suficientes y exclusivos, ¿no? Piden pisos de cemento o baldosas, evitar claves también, cables expuestos, ¿no? Exclusivo para el personal autorizado. Eso es lo que a letra dice, ¿no? En realidad sí, es lo que se quiere, lo que se debe hacer, pero correcto, a eso iba David, gracias. Lamentablemente, y ahí yo agradezco incluso una de las experiencias que tuve en el interior del país, las condiciones no son las mismas, ¿no? Hay que decir las cosas realmente como son. Entonces, hay muchas falencias en referencia, sobre todo al archivo, muchas falencias físicas, no se llega en realidad a estas discusiones, es lo que se quiere. Pero sí, pues nos falta en realidad ya una reflexión personal que las comparto con ustedes y entiendo que algunos coinciden conmigo, ¿no? No todas las entidades cumplen y nos falta todavía mucho por hacerlo. Que no es imposible, no lo es. Bien, ya por ahí alguien de los presentes, cuando sea ministro, cuando tenga algún cargo, por favor, el archivo es lo más importante. Ya, bien, listo. ¿Cuáles son los procedimientos? Bueno, estamos hablando de la conservación, entonces este procedimiento archivístico, ¿a qué está orientado? A ejecutar acciones preventivas
y correctivas. Así es, Nayeli, no todo está mal. Así es. Correcto. Es que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de una mejora continua siempre. Es la razón de ser, en realidad, del Estado, de siempre estar en mejora. ¿Para qué? Para el último beneficiario, que es, nuevamente les digo, el ciudadano de a pie. Bien, porque todo aquel que trabaja en el Estado debe estar para eso, para servir. ¿Cuántas veces? Claro, ya, de transferencia. Dos, si no me equivoco, son dos. Bien. Eh, cerramos la etapa de conservación, el procedimiento archivístico de conservación. Está orientado, ujú, muy bien, gracias Nayeli. El proceso archivístico está orientado a ejecutar acciones preventivas y correctivas para la protección del soporte o medio físico e integridad de la información del documento archivístico, siendo un proceso transversal a todos los demás procesos que se desarrollan en la gestión archivística. ¿Qué va a permitir asegurar este procedimiento de conservación? La adecuada custodia, prevención ante alteración física o lógica de los documentos archivísticos. Relacionado a qué? A un enfoque de preservación digital a largo plazo, articulado y asegura los caracteres y componentes de los documentos archivísticos en los diferentes soportes, manteniendo su autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad a lo largo del ciclo vital del documento. ¿Y con qué debemos de contar? También existe un documento denominado Plan de Conservación de Documentos Archivísticos y un plan de contingencia a mediano plazo. Estos deben ser, una vez más, aprobados, ¿no? Mediante un acto resolutivo, no una carta o un oficio, ¿no? Sino un acto resolutivo emitido por la más alta autoridad administrativa de la entidad. Bien, entonces, he aquí la relevancia del procedimiento archivístico de conservación. En suma cuenta, ¿en qué consiste? Se ocupa del estudio de factores Se ocupa del estudio de los factores o agentes causantes del deterioro físico del patrimonio documental archivístico. A ver, ¿qué agentes causantes producen deterioro físico? A ver, alguien por ahí, un ejemplo, sí, chiquito, ahorita nada más. Correcto. Hay muchos factores, ¿no? Biológicos. Muy bien, gracias. Gracias por la participación. Una vez conocidos tales factores, es posible establecer las medidas de control idóneas para garantizar la conservación física de los documentos. Cuando hablamos de conservación, hablamos de dos tipos. Archivos centrales. Sí, así es, Víctor. De eso quiero hablar justamente al final. Espero alcanzar unos minutos. Cuando hablamos de conservación, hablamos de conservación preventiva y de restauración. Bien, aquí más adelante lo tenemos un poquito más claro porque necesito cerrar el tema para que no nos falte nada el día de hoy para las reflexiones finales. Bien, preventiva, trabajos pasivos, métodos, así es. Restauración, métodos activos destinados a prolongar la vida del documento. Bien, aquí una imagen de un trabajador, en realidad, está obviamente en un archivo realizando una de las tareas referidas a conservación. Conservación, llámese el conjunto de operaciones que tiene objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Prolongar, ¿no? La vida de un ente material merced a la prevención del daño o a la corrección del deterioro. Muy bien, Alejandro. Medio ambiente. Es otro tipo de conservación. Bueno, en este caso estamos hablando de la preventiva y curativa, ¿no? La preventiva, ya sabemos, acciones para retardar el deterioro y prevenir los riesgos de alteraciones. Bien, bueno, en imagen podemos ver, es un archivo, ¿no? Bastante antiguo en realidad.
es la idea de la conservación. En este caso podría ser uno de tipo curativa, ¿no? Se interviene directamente, claro, en la restauración. Bien, sí. La misma directiva de conservación nos hace mención también al local de archivo. El acceso debe ser restringido, es una zona de desinfección, una zona de trabajo, una zona de depósito, una sala de consulta. Así también es una zona de atención al usuario. Bueno, por sección, no, no, obviamente cualquier usuario viene y no, sino hay secciones donde pueden acceder y acciones restringidas para personal únicamente autorizado o está capacitado. Bien, ¿qué más encontramos? Aquí está las condiciones medioambientales y biológicas, como muchos lo han mencionado por el chat. El numeral de la directiva 7, el numeral 7.4.1 nos habla, así es, muy bien, Meche, no, no debe ser una zona de depósito. Nos habla de las condiciones medioambientales y biológicas. Uy, me comí la O ahí, biológicas, bien. Eh, ¿Qué nos dice esta directiva? Nos habla de que el repositorio de archivo tiene que ser con ventilación natural y controlada. En realidad son más, ¿ya? Pero he considerado estas eh, para efectos de la clase del día de hoy. Bien, la humedad tiene que ser relativa entre un 45 y 60%, es lo que nos indica la misma directiva. La temperatura, también habla de la temperatura, entre 18 y 21 grados Celsius. La entidad debe, correcto, así es, Carlos. La entidad debe garantizar que el almacén cuente con instrumentos en medición de temperatura, humedad y luminosidad en buen estado. Bien, es necesario siempre tener estos datos en consideración. Y se debe programar una limpieza especializada, ¿no? Precisamente para verificar si existen o no estos agentes biológicos que ya algunos por ahí los mencionaron, ¿no? Llámense polillas. Hay otros animalitos, no recuerdo el nombre, pero también que aparecen. Correcto, ácaros. Bien, bueno, y la limpieza común es la que debe ser de forma diaria, ¿no? Pero sí programar esas limpiezas especializadas. No, no porque todos los días, bueno, un tema de presupuestal, tema logístico y demás, a eso conlleva. Uy, sí, también están los roedores, uy, Dios mío, pero sí, es cierto, Nayeli. Bien, aquí está mucho más claro la conservación preventiva, básicamente temperatura, hay que ver los factores de humedad, luz, hay unos instrumentos, no, no recuerdo los nombres, pero son específicos para medir temperatura, humedad y luz dentro de estos ambientes, hay que controlar las plagas, ustedes bien las han mencionado, las normas de manipulación y un plan de siniestros. Bien, y dentro de la, correcto, con todas las medidas de bioseguridad. Así es, Martín. La conservación curativa se aplica a los documentos deteriorados o no, intervención individual, ¿no? Y la limpieza. Ahí tenemos una imagen de un documento. Sí, pues, ese sí está deteriorado, definitivamente. Bien, entonces, aquí doy por finalizada la presentación de los temas, sin embargo, me permito tomarme un par de minutos a tomarme para esta, así es, termohigrómetro. Ajá, hay otro con X, no recuerdo el nombre. Bien, pero sí quisiera cerrar la sesión número 6 del día de hoy para destacar la importancia, ¿no? La importancia de los archivos y compartir unas breves reflexiones que ustedes han tenido bien, incluso considérarlas en el chat, ¿no? Primero, ¿por qué es importante un archivo? Cuando hablamos de archivo hablamos de patrimonio, hablamos de memoria, hablamos de identidad, hablamos de conocimiento. Hablamos de patrimonio porque es un reflejo de la actividad económica, no solo económica, sino también política, social y cultural de nuestro país. Cuando hablamos de archivo también hablamos de memoria.
¿Por qué? Porque nos permite reconstruir el pasado. Hay mucha historia en realidad, ¿no? ¿Y en qué nos hemos basado? En documentos, precisamente, en archivos, ¿no? La Declaratoria de la Independencia, un documento, es un archivo. Eso es la importancia de los archivos. Nos trae memoria, porque vamos a reconstruir precisamente el pasado de nuestro país. No solo del país. Yo voy a RENIEC y puedo sacar mi acta de nacimiento, ¿no? Es un documento, es un archivo al fin y al cabo, pero permite reconstruir mi. Hablamos también de identidad. ¿Por qué? Porque permite recuperar conciencia histórica del ciudadano. Hablamos también de conocimiento, porque tiene un gran capital informativo. Es fuente primaria para la investigación. Entonces, no es simplemente, ahora no tengo la mano, no es simplemente un documento, un papel y ya. Es un archivo que contiene información vital, importante. Y sí, pues lamentablemente, como igual lo iba a traer a colación, pero uno de ustedes que están aquí presentes lo ha tenido a bien a considerar en el chat. Y digo lamentablemente porque aún todavía, aún se da esa mala praxis, y la denomino así mala praxis. ¿Por qué? Porque en algunas entidades toman como si fuera un castigo, te mando archivo, ¿no? Y en realidad, tan igual el área de archivo, como el área de jurídica, como el área de administración, como el área de asesores del titular de entidad, dirección ejecutiva, qué sé yo, gabinete de asesores, todas las áreas son importantes, todas las áreas. Pero a opinión personal, mucho más importante es donde está precisamente la documentación emitida por la misma. En la ponencia del día de hoy hemos dicho bien en claro, ¿no? Eh, quien emite el documento es el dueño por ejemplo, yo, un Wendy, redacto un informe. ¿Es mi informe? No, es el informe de la entidad. Es un documento que pertenece a la unidad orgánica donde realizo mis labores. Entonces, es ahí donde radica la importancia de los archivos de toda entidad. No, no deben de tomarlo como que, no, sanción, el trabajador X incumplió cierta norma o faltó injustificadamente, no, vamos a reducirle sus labores, no, mejor que se vaya a archivo. En archivo finalmente lo único que hacen es, valga la redundancia, archivar los documentos y ponerlos en caja. No, no es así. Ya hemos dicho cuál es la importancia en realidad de tener organizado nuestros documentos archivísticos. Viene OSI, nos pide una documentación del año tal, tenemos que ir, recurrimos. Una auditoría interna, una fiscalización, o ya también mencionamos, cuando tenemos un pedido de un ciudadano de un documento público, tenemos plazos para hacerlo. 7 días hábiles, ustedes creen, perdón, 10 días hábiles creen que es suficiente si es que no tenemos un orden dentro de nuestras unidades orgánicas de archivo. No, no son suficientes. Y muchas veces faltamos a ello y estamos expuestos a sanciones, ¿no? En realidad sí, es sanción para la entidad no cumplir con el plazo de acuerdo a ley. Entonces, eh, les damos la importancia del caso y también mencionábamos incluso, ¿no? Cómo debería ser un archivo. En realidad, nuestros archivos, nosotros entiendo que colegas aquí presentes también trabajan en el Estado, los archivos son así como lo menciona la directiva. Si es así, yo lo aplaudo, lo saludo, pero no, no es, no es en realidad. Los archivos es como que lo último en la entidad y vamos a ver el presupuesto que hay, ¿no? Pero en efecto, sí, las intervenciones no solo de OSIA, permiten que hayan estas mejoras y yo creo que sí, estamos en ese camino.
¿no? Pero por último, siempre resalto que el verdadero capital de una entidad es el capital humano. Y para quienes trabajan en las unidades de archivo, no simplemente es porque voy a empezar a trabajar en el estado, ay, ya cómo me va, voy al área más fácil, archivo. No, deben ser personas capacitadas. Tenemos el ente rector de nuestro Sistema Nacional de Archivo, que es el Archivo General de la Nación, eh, los lineamientos, las directivas, ¿no? Y entiendo que también en calidad de ente rector absuelve ciertas consultas que pueden darse el día a día en determinadas entidades, ¿no? Entonces, eh, esa básicamente es la reflexión breve o final que traigo a colación respecto a la importancia de los archivos y en específico del tema del día de hoy, a saber organizarlos. Eso nos va a ayudar mucho, mucho como entidad desde la labor específica en el área de archivo que desempeñamos. Bien, espero haber cumplido con los temas del día de hoy. Quedo presta a las consultas que puedan dar. He tratado de responder algunas. Disculpen los que no he podido responder porque pasa muy rápido. Y finalmente me comprometo a pasarles las directivas que tengo en un conglomerado y también el modelo que hemos podido ver, el ejemplo práctico del Ministerio de Cultura a través del doctor Reader, ¿no? Entonces, una vez más, gracias, gracias por su tiempo y quedo atenta. Buenas noches. Doctora, muchas gracias. No sé si puede responder algunas preguntas en el chat para que quede la grabación, por favor. Gracias. Claro que sí. A ver, vamos al chat. En algunas entidades no le dan importancia al archivo y designan a cualquier persona. Sí, es una parte de la reflexión. Correcto, es cierto. ¿Cuáles son los procesos técnicos archivísticos? Así, está bien. La organización, descripción, correcto, es un proceso técnico archivístico. La valoración, acá lo tengo, lo muestro en pantalla. Lo hemos visto al inicio. ¿Cuáles son los procedimientos técnicos archivísticos? Son estos. Aquí está. Organización de documentos archivísticos, descripción de documentos archivísticos, la valoración documental, la conservación de documentos archivísticos y los servicios archivísticos. Cabe mencionar que cada uno de estos procesos técnicos archivísticos tienen una norma, una directiva específica, ¿no? Y aquí pueden encontrar el cuadro de resumen de cada uno de ellos. Digamos, para la organización, lo que hemos hecho el día de hoy, ya todos nos vamos grabados en la resolución jefatura 180 que aprueba la directiva 10/2019. ¿Cuál más hemos hablado así de manera célere el día de hoy? El tema de conservación, ¿no? La resolución, sí lo hemos mencionado, la 304, que aprueba su directiva 1/2019. Entonces, todas estas normas tienen unas directivas, pero respecto a tu pregunta, no leí el nombre, discúlpeme, colega. Los procesos técnicos archivísticos son estos: organización, descripción, valoración, conservación y los servicios archivísticos. A ver, otra consulta por ahí. Em, con la modernidad de la digitación tecnológica, ¿se siguen procedimientos archivísticos de las normas? Sí, sí, son los mismos procedimientos archivísticos. La última normativa es respecto de la administración, que es del de data del 2023. Y en efecto, respecto a la modernización, la misma Secretaría de Gestión Pública de PCM ha implementado ciertas políticas, pero sí consideramos siempre los documentos tanto físicos como digitales. Así que dentro de los procedimientos archivísticos que hemos hecho mención el día de hoy,
son ellos. No se deben ser más fluidos. Sí, la intervención de OSI, Nayeli, sí, la intervención de OSI, muy importante, en realidad. Nos permite precisamente a mejorar, ¿no? Nos hace, a través de los controles que ellos puedan tener, y permite que las entidades puedan mejorar en ciertos aspectos, como por ejemplo, del archivo. Creo que tu comentario fue en relación a ello. La transferencia sí, ya hablamos, lo dijimos, no, hoy día no es el tema, pero sí dijimos ordinaria, extraordinaria. Bien, estas son intervenciones durante la clase, pero preguntas como tal, a ver, plano con especificaciones sobre los ambientes del archivo. La directiva, ahí está la directiva de conservación, si no me equivoco, con cargo ahorita a confirmarlo. Sí te dice, o sea, no te dice exactamente metraje, ¿no? Sino te dice las condiciones ambientales y biológicas que debe tener. Hablamos, por ejemplo, de las temperaturas, eh, humedad, qué porcentajes, qué instrumentos se deben usar para medirlos, ¿no? Entonces, en eso sí es específico, pero plano, yo, a mi entender, eh, es de acuerdo a la entidad, ¿no? Ya, estas son participaciones, pero más preguntas. Mi perfil, ya, yo soy abogada. Casi el 99% de mi experiencia es entidades del Estado, siempre. He tenido la suerte de poder estar en diferentes oficinas, unidades, vamos a hablar con los términos de unidades orgánicas, ¿bien? Recursos humanos, fiscalización. Actualmente estoy en jurídica, también, a ver, viendo temas. Ay, me salió un aviso, no sé de qué trata. Ya, pero sí, full entidades públicas, entidades públicas. Muy bien, Eh, doctora, muchísimas gracias. Estimados colegas, si tienen alguna pregunta por audio, en estos momentos les cedo el pase a puedan realizar su pregunta. Pero nos dicen justo, Francisca, ¿por qué al momento de foliar un documento de 200 folios, si debe continuar el número correlativo, se debe continuar? Gracias. Le reitero la pregunta, doctora. ¿Por qué al momento de foliar el documento de 200 folios, bueno, dice sí se debe, ¿sí? Se debe continuar el número correlativo. Gracias. Voy a tratar de entender la pregunta, pero sí, claro, debemos de continuar, ¿no? Créeme que eh, yo he tenido que foliar en una de, a ver, entonces, ¿dónde fue? En logística, cuando empezaba en logística, empezaba a foliar y, uff, o sea, hablamos de expedientes de folios de más de 1000 folios, ¿no? Entonces, no es que a los 200 paro y vuelvo, no, es correlativo, estimada. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. A ver, otra consulta. Ya nos dice, consulta, cuando hacen esas auditorías y no se encuentra una información, la sanción sería para el servidor que estuvo antes que yo, ya que se supone que declararon su entrega de cargo. Gracias. Ya, entiendo tu pregunta. La sanción va para quien esté en el cargo actual, ¿no? Porque tú lo mencionas, tú concluyes, si fuiste el encargado, jefe de una determinada área, tú concluyes y haces tu entrega de cargo, ¿no? Y eso es documental y obviamente tú tienes una copia de ello. De la fecha en adelante, ya es la siguiente persona que está a cargo. Y si la auditoría fue en ese periodo de la nueva persona, la responsable es ella. Tú ya no, porque ya concluiste tu función, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta estimado ya. Muy bien, doctora, muchísimas gracias.